Hola Claudia, hola Roberto. Pues vamos a seguir con los videos de los cuentos. Y nos quedamos en la batalla del convento de Churubusco. Con las tropas norteamericanas en la Ciudad de México en agosto de 1847, el presidente Santana retiró el ejército a una mejor posición, ordenando a un batallón al mando del general Pedro María Naya cubrir la retirada. Defendiendo el convento de Churubusco, el ejército mexicano se encontraba en mal momento, a falta de armas y dinero, además de que los liberales y conservadores aún luchaban entre sí. Después de una larga resistencia, el ejército norteamericano entró al convento y encontró a los soldados mexicanos formados. El comandante enemigo preguntó al general Anaya dónde estaban las municiones, y este respondió: si tuviéramos parque, usted no estaría aquí. La batalla del Molino del Rey y el castillo de Chapultepec. Conquistado Churubusco, los norteamericanos avanzaron hacia la Ciudad de México, encontrando resistencia en el Molino del Rey y el castillo del Chapultepec, entonces sede del Colegio Militar. Prácticamente todos los jóvenes cadetes pelearon hasta el último momento, recordando por sus actos el valor de a 6 de ellos. A los niños héroes: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. La Ciudad de México cayó en manos de los norteamericanos el 14 de septiembre de 1847, izando su bandera en la asta bandera del Palacio Nacional. Los tratados de Guadalupe Hidalgo. A principios del año siguiente, 1848, se firmaron en la villa de Guadalupe Hidalgo los tratados de paz entre México y los Estados Unidos. En ellos, México se vio obligado a perder frente a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, Texas hasta el río Bravo, Nuevo México, Nueva Nevada y Alta California, a cambio de 15 millones de pesos. La venta de la mesilla. Antonio López de Santana, entonces presidente, además vendió el territorio llamado La Mesilla por 10 millones de pesos para que pudiera pasar el ferrocarril norteamericano. El país poco pudo hacer, débil y empobrecido como estaba. El plan de Ayutla. En 1855, el general Juan Álvarez, quien había sido ayudante de Vicente Guerrero durante la independencia, lanzó el plan de Ayutla, en el que convocaba a levantarse en armas contra el dictador Antonio López de Santana, quien es derrotado y se ve obligado a salir del país, dejando el poder en manos de jóvenes liberales como Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Melchor Ocampo. La Constitución de 1857. Una vez que el gobierno había triunfado con la rebelión de Ayutla, con Ignacio Confort como presidente, se convocó a un nuevo Congreso Constituyente, que hizo una nueva constitución, con 3 leyes muy importantes. La ley de Juárez, que daba la igualdad a todos los mexicanos, y la ley de Fragua, que daba libertad de expresión. La ley de Lerdo, que repartía las tierras que estaban en manos de la iglesia, de los pueblos indígenas, y las que no se cultivaban. Estas leyes provocaron una nueva guerra. Él es Benito Juárez. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, o Guerra de 3 años, duró de 1858 a 1861. Enfrentó a los que estaban a favor, liberales, y en contra, conservadores, de la Constitución de 1857.
Los dos bandos tenían sus leyes y sus gobiernos. Finalmente, triunfaron los liberales. Las leyes de reforma. Durante la Guerra de Reforma, el presidente Juárez, liberal, incorporó varias de las leyes a la Constitución de 1857, que son de la mayor importancia para la vida del país y que sirven para resolver muchos problemas, así como para apoyar el desarrollo del país. La separación entre la Iglesia y el Estado en cuestiones de gobierno, se estableció la libertad de culto y creencias para que cada mexicano pudiera elegir libremente su religión. Se estableció la educación pública y pagada por el gobierno y se formó el registro civil. La intervención francesa. Napoleón III, emperador de Francia, quería extender su imperio a América, por lo que apoyó a los conservadores mexicanos que pedían un emperador europeo y un ejército para derrotar a los liberales. Aprovechando que el gobierno mexicano no había pagado una deuda externa, invadieron el país y avanzaron hasta la Ciudad de México. La batalla del 5 de mayo. El 5 de mayo de 1862, los franceses atacaron la ciudad de Puebla, donde el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, estaba esperándolos en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Después de un duro combate, los mexicanos derrotaron al entonces mejor ejército del mundo, los franceses. Los franceses se retiraron a Veracruz y atacaron nuevamente el siguiente año. Los de azul son los de Francia. La ocupación de la capital por los franceses. El 19 de junio de 1863, el ejército francés ocupa la Ciudad de México. Estableció un imperio en México con Maximiliano de Hamburgo. A la cabeza, los conservadores mexicanos habían hecho la realidad sus sueños. Un príncipe europeo gobernaba con una monarquía, es decir, con un rey este país. El emperador Maximiliano. Maximiliano formó un gobierno en el que había liberales y conservadores, aunque los puestos más importantes estaban en manos de los extranjeros. Sin embargo, hizo cosas importantes en materia de indigenismo, educación y salud pública. Además de que embelleció la ciudad con la construcción de lo que hoy es el Paseo de la Reforma y remodeló el castillo de Chapultepec, sede del gobierno. Era un gobierno culto, era un hombre culto, y para sorpresa de los conservadores que habían traído, resultó tener ideas liberales y puso en vigor las leyes de reforma. Esto hizo que se perdiera el apoyo de los conservadores. Su gobierno nunca pudo vencer la resistencia de los liberales, encabezados por Juárez, que se oponían al imperio y al gobernante extranjero. Muerte y fusilamiento de Maximiliano. En 1866, el gobierno de Maximiliano queda debilitado porque las tropas francesas que lo sostienen se van del país y los liberales tienen cada vez más fuerza, de modo que en 1867 es apresado en Querétaro, sometido a juicio y fusilado en el Cerro de las Campanas. Juárez se convierte en el presidente hasta el día de su muerte, en 1872. Y hasta aquí le dejamos a los videos y mañana continuamos con el plan de Tuxtepec. Hasta mañana.